con cariño a este Jesús que ha dado la vida por nosotros, la oración del alma de Cristo. Los que lo sepan, vamos a rezar esta oración a Jesús. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas se esconde. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiende. La hora de mi muerte llama. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente, unidos a la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo, dirijámonos a Dios nuestro Padre también con esas palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Estoy muy contento de haber participado hoy en este encuentro, en esta procesión, a la que me invitó nuestro sacerdote, don Francisco. Quedo muy impresionado también del orden que se ha llevado todos estos actos, la piedad y la devoción que también se ve en vosotros. Que mantengáis este amor a nuestro Señor y a la Virgen, mantengáis estas tradiciones que expresan lo más hondo que llevamos en nuestra alma, que es esa profunda religiosidad. Yo no me imagino una Galicia sin alma cristiana, sin estas expresiones de fe, de devoción. Hay gente que quiere ir apartando todo lo religioso, pero nuestra vida sin esa dimensión de fe, de devoción, ¿qué sería? Sin estos sentimientos religiosos, sin estas muestras y expresiones de devoción, como en la Semana Santa, faltaría algo esencial a nuestra alma. Por eso que sigáis conservando todas estas tradiciones. Podéis ir en paz.